hay que hacer entonces lo que está diciendo su palabra. Esta es una llamada a nuestra atención como tal, es una invitación general a los individuos que oyen las palabras de este libro, pero que las ponemos en práctica. Yo puedo venir a escuchar la palabra y digo, bueno, esto estuvo muy bonito, realmente muy interesante, pero bueno, ya me voy, no quiero hacer. Entonces sí lo escuché, pero no me acuerdo tanto, pero sí recuerdo algo. Escuchar la palabra y ponerla en práctica. Eso es lo que estaba diciendo. El que tiene oídos, que oiga. Significa que todos tenemos oídos y todos oímos. Todos. Pero no todos escuchamos lo que la palabra dice. ¿Qué me está diciendo? No sé. Yo no escuché, pero yo lo oí, pero no sé qué me dijo. ¿Me explico? Bueno, entonces nos va a dar a comer al que venza, al que se mantenga firme dentro de esta iglesia, dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Okay. ¿Cuál es el árbol de la vida? ¿Y en dónde está el paraíso? Si alguien me ayuda, en Proverbios 3 y en Job. Y alguien en Apocalipsis 21, 3 y 4. ¿Cuál es el árbol de la vida? Si yo venzo, si yo gano, si yo me gano el premio, voy a poder comer del árbol de la vida. Entonces yo digo, ¿y qué voy a ganar? ¿Y cómo es el árbol de la vida? Para que yo me emocione y querer ganar. ¿Cómo? ¿Qué es el árbol de la vida? Si alguien tiene Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus... 3:1 y el 18. Perdón. El verso 18. Ok, perdón. Está bien. Yo me vi inspirado. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la reciben. Y Job 28, 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Muchas gracias. El árbol de la vida entonces es la sabiduría. Entonces dice, al que venza le daré de comer de la sabiduría. De la sabiduría. Ustedes comerán sabiduría. Eso es lo que está diciendo. El árbol de la vida es sabiduría, el cual está en medio del paraíso. Apocalipsis 21, 3, solo el verso 3 y el 4. Apocalipsis 21, verso 3 y verso 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. El paraíso no es el cielo, el paraíso será aquí, en la tierra será físico. En el cielo hay adoración, muchos pueblos, naciones, lenguas, todos con vestiduras blancas, adorando a su Dios en el cielo. El paraíso primero, donde estuvo Adán y Eva, fue físico, fue en la tierra, fue terrenal, fue natural. El paraíso de Dios aquí en el Apocalipsis volverá a ser de nuevo natural, volverá a ser de nuevo en la tierra. Nosotros habitaremos, estaremos en el paraíso o en el jardín de Dios, porque aquí ya no habrá muerte, aquí ya no habrá dolor, aquí ya no habrá más aflicción, ya no va a haber más. Entonces nosotros en este paraíso podremos comer sabiduría, entonces, en medio de todos nosotros. Entonces el león está
estará con todos y todos en el idioma. Y todos podremos habitar juntos y en armonía, como dice el Salmo. Ok. La iglesia de Esmirna, 56 kilómetros después de Éfeso está Esmirna. Más o menos, 56 kilómetros después está esta otra iglesia. Esmirna significa amargura, eso es su significado. Es una ciudad también muy próspera a orillas del mar Egeo. En contraste con la iglesia era muy pobre. Y van a ver por qué la iglesia era pobre en medio de una ciudad rica o próspera o poderosa. Aquí había una colonia grande de judíos, pero que eran muy hostiles contra los cristianos. Entonces se gana aquí un apodo de la sinagoga de Satanás. Así le llama el texto. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. Siempre Jesucristo se muestra a la iglesia de una forma. Aquí dice, el primero y el postrero. ¿Se recuerdan? En la primera, en la iglesia de Éfeso, decía, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Así dice en Éfeso. En Esmirna dice, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Igual como decía en el texto anterior. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En la primera dice, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el que está en el paraíso. Entonces aquí hay otra promesa para la iglesia. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y la última. Significa que él es principio y fin. Él, en esta iglesia de Éfeso, le está diciendo, yo comienzo y yo termino. Yo soy todo para la iglesia. Yo soy soberano en medio de ustedes. Yo tengo el control. Yo morí y resucité, está diciendo. Él es la eternidad, Él triunfa sobre la muerte, así se está manifestando. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La tribulación no se refiere a la gran tribulación que hace mención en el libro de Apocalipsis, se refiere a la persecución de la iglesia por el imperio romano. Eso era, los perseguían, los mataban, los encarcelaban. Si había algún cristiano que estuviese predicando allá afuera de un Dios que no es el romano, entonces tenía que ser sometido al juicio y decidir si vive o muere. La pobreza era realmente era una ciudad próspera, era una ciudad rica, era una ciudad realmente muy poderosa, de mucho negocio en donde crecían. Sin embargo, dice, tú eres rico. Cuando las personas se convertían al cristianismo, perdían sus propiedades. Principalmente la iglesia estaba formada por gente pobre. Esta iglesia de Esmirna estaba formada o sus miembros en la iglesia eran pobres. Eran esclavos o eran esclavos que habían huido de sus amos. A los cristianos que se convertían en Esmirna en estos años, perdían sus propiedades. Les quitaban lo que tenían. De tal forma que convertirse a Jesucristo en este periodo de tiempo, en este lugar, era perder todo lo que tenía. El que estaba dispuesto a perder lo que tenía, y entonces era un cristiano dentro de él. Aquel que no quería perder sus posesiones, aquel que no quería dejarlo, realmente era muy difícil. ¿Quién va a perder sus cosas? Si hablamos en el mundo natural, ¿quién va a decir yo estoy dispuesto a perder todo? Es difícil. Sin embargo, aquí era posible. Habían cristianos que realmente lo hacían, estaban dispuestos a perder todo por hacerlo. Conozcan la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Los judíos israelitas, venían y acusaban a los cristianos, los acusaban de idolatría. Los judíos acusaban a los cristianos de idolatría. Entonces dije, pero ¿por qué acusaban a los? No era la inversa. Los judíos acusaban a los cristianos de idolatría. Como Roma era el imperio,
y tenían muchos dioses, ellos decían tener un rey de los judíos. Son unos idólatras, ellos están adorando a un dios que no es el de Roma, o los dioses de Roma, con D minúscula. Entonces, eran unos idólatras, ellos adoraban a un dios que no era. Entonces los acusaban ante las autoridades romanas y los perseguían. Era una iglesia sufrida. Entonces, estos judíos, que se decían ser judíos como tal, dice en unos textos, pero si ustedes son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿por qué ustedes conocen realmente quién es Dios? Pero eran unos judíos que realmente integraban o formaban una sinagoga de Satanás. No era cierto eso, no era cierto. Entonces significa Satán acusador o diablo calumniador. Estos judíos servían a Roma y acusaban a los cristianos. Esto es lo que hacía era lo que pasaba en esta iglesia. No temas en nada a los que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tenéis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 10 días es un número simbólico, en donde está formado por 2 dígitos, un 1 y un 0. El 1 se refiere a lo físico, se refiere al hombre, se refiere al ser humano, se refiere a lo natural. Y 0 es todo o nada. Entonces, realmente se interpreta dentro de ese contexto como se refiere dentro de ese, déjame ver, estamos en el verso 10. Se refiere dentro de ese contexto como un cuerpo radiante y está relacionado con el coraje de un rey. Eso significa el número, ¿no? Entonces, era un periodo de tiempo. Hubieron 10 periodos de persecución. Roma tuvo 10 emperadores y cada emperador perseguía a la iglesia. Algunos más agresivos y más perversos que otros, pero cada uno de los 10 emperadores perseguía en sus periodos del imperio que les tocaba gobernar. Estos perseguían a la iglesia y los mataban, los acusaban y los enviaban al exilio, los quemaban vivos en el fuego. 10 periodos, 10 días. Siempre sigue el 10 días o siguen 10 periodos, se refiere al número. Se refiere a un periodo de tiempo establecido, un principio y un fin en tiempo. Les está diciendo, vas a padecer, van a sufrir padecimientos, van a tener padecimientos, los van a echar a la cárcel, para probarlos, van a tener tribulación, va a haber un periodo muy difícil, pero sé fiel hasta la muerte, resiste, soporta, aguanta. Que yo te voy a dar la corona de la vida. La corona de la vida está acá, Santiago 1, verso 12. ¿Cuál es la corona de la vida? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida es un premio que se le da a aquellos que han sido, ¿dónde está? A aquellos que han sido perseguidos, aquellos que han sufrido de persecución. Este es un premio que van a recibir los que han sufrido persecución y han sido fieles. Así que cuando nosotros veamos entonces a alguien con una corona de la vida, sabemos que se sufrió persecución, que fue perseguido. Quizás hasta lo mataron, perdió todo lo que tenía, pero este fue fiel, Bueno, el que tiene oídos que oiga, otra vez vuelve a hacer el mismo llamado, y no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es física. Si hay una segunda, entonces hay una primera. La primera muerte es física.
Nosotros vamos a morirnos todos en algún momento, todos. En su momento nos vamos a morir. Es una primera muerte. Entonces dice la Escritura, incluso no temáis que puede matar el cuerpo, porque tiene solo un tiempo. Va a doler quizás cuando venga esa herida o esa lesión, y vamos a perder nuestra vida. Pero no sufrirá daño en la segunda muerte. Está aquí, en Apocalipsis 20:14, el mar de sorbo y azufre, donde nosotros nos separamos por la eternidad de Dios. La muerte segunda es el lloro y el crujir de dientes. Allí será, allí llegarán aquellos que realmente nunca jamás dieron su vida por Jesucristo como tal. Esa es la muerte segunda, la separación total y absoluta por la eternidad de Dios. Pérgamo, finalmente, entonces, una iglesia que estaba a 88 kilómetros de Esmirna. 88 kilómetros más está la ciudad. Esta era una iglesia que necesitaba arrepentirse. Esta era la iglesia. Era necesario el arrepentimiento. Es una ciudadela y se relaciona con un compromiso matrimonial. Este era un centro de mayor culto a los ídolos y a los dioses en el Asia Menor. Aquí está el famoso dios, vean, Dios Esculapio, es el dios de la salud. Hoy todavía sigue siendo un símbolo de la medicina. Este era un centro de sanidad milagrosa. Aquí estaban altares y templos dedicados a los dioses Zeus, Atenea y Dionisios, muy frecuentados por sus adoradores. Eso hacía. Mientras que en la ciudad de Esmirna estaba la principal y más grande escuela de medicina, Pérgamo era el centro de sanidad milagrosa. Algo, diría yo, como mágico religioso, ¿no? Van a ver por qué en los templos. Entonces, este símbolo es hasta el día de hoy el símbolo de la medicina. Una serpiente enredada en una. Todavía sigue siendo usado. Aquí hay este corresponde a un periodo de la iglesia mundana. Aquí había un pacto o compromiso matrimonial. Entonces la iglesia aquí se había convertido en una religión oficial del Estado. Entonces el Estado había entrado en una relación con la iglesia. Entonces la iglesia oficial del Estado es esta. Aquí entonces estaba una ciudad idólatra e inmoral, se había casado con el Estado y era parte de él. Aquí se dice que estaba el trono de Satanás. Había un gran trono en la ciudad que representaba, ese gran trono en esa ciudad representaba el periodo que gobernaban los emperadores de Roma. Decía la historia que de cada cierto dios en una temporada venía y se sentaba en ese trono, y ese dios romano gobernaba la ciudad en ese trono. Entonces decía, este es un trono donde está el que tiene, la ciudad que tiene, o la ciudad que contempla un trono de Satanás. Representaba no solamente, como dije, el poder del gobierno, sino también en el aspecto espiritual a los dioses que se sentaban a gobernar. Bueno, entonces la carta dice esta, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Era la misma que hacía mención en la iglesia, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, igual a los anteriores, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. Mientras aquellos rechazaban la doctrina de los nicolaitas,
y de Balaam, estos toleraban la doctrina de los nicolaítas y Balaam. Entonces dice, escribe otra vez al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada. La espada, Hebreos 4:16, Apocalipsis 1:16, la espada hace referencia a la palabra de Dios. Él tiene la espada. ¿Por qué hacía mención de alguna u otra forma con relación a la espada? Porque él se presenta entonces ante la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Habían dos tipos de gobernadores en el tiempo en la ciudad de Pérgamo, en el Imperio Romano. Unos gobernadores tenían espada, otros gobernadores no la tenían. Los gobernadores romanos que tenían espada tenían el poder o la facultad de perdonar la vida o quitarle la vida a alguien. Entonces, en la ciudad, el pueblo, sabía que ellos tenían la última palabra. Cuando ellos eran juzgados o sometidos a juicio, el gobernador que tenía una espada podía matarlos, ordenar la muerte de estos hombres o mujeres. Entonces Jesús dice, yo soy el que tiene la espada. El que decide sobre la vida y la muerte es Él, no aquellos romanos que tienen una espada. Entonces Él se está mostrando a ellos como que Él tiene la espada aguda de dos filos. Claro, su palabra. Él es el que decide sobre la vida y sobre la muerte. ¿Dónde moras? ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, fue fiel muerto. Antipas había sido alguien, bueno, a ver, Antipas, ¿de dónde viene este Antipas? Antipas, alguien tiene, vamos a ver más adelante. Este había sido uno que había sido fiel hasta la muerte incluso. Entonces, se había mantenido fiel y había sido muerto, asado, encerrado dentro de un toro hecho de bronce, en carbón, dicen algunos otros textos. ¿Por qué? Porque se tenía la costumbre en el pueblo, en la ciudad, en este periodo de tiempo, que los demonios debían de morir en el fuego. Había que quemarlos. Entonces Antipas era uno de ellos. Entonces dentro del Imperio Romano, Antipas tenía que ser llevado al fuego y morir, realmente quemado. Entonces lo hicieron en un toro hecho de bronce y mueren en el fuego, como debía de morir un demonio. Pero se mantuvo fiel y tuvo que pasar este mártir por eso, para haber demostrado ante todo y ante Jesucristo mismo que realmente era su, creía y confiaba en él y sabía lo que estaba haciendo. Pero tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñan a Balac a poner trotes entre los hijos de Israel. Podían sacrificar a los ídolos y cometer fornicación. Estos enseñaban también durante este periodo de tiempo de que el pecado no iba a afectar mi espíritu y que había que probar el pecado para saber de qué se trataba, pero que realmente no afectaba nuestra vida espiritual como tal. Entonces el pecado no era realmente tan grave como pareciera que fuese el pecado, ¿no? Era lo que introducían estos herejes realmente dentro de la doctrina de la iglesia. No tiene nada de malo que haya algún pecado y que no afecta a nuestra condición espiritual. Es posible. Entonces, permiten el matrimonio con personas que no eran de la misma fe, que no compartían la misma fe. Entonces entramos en un yugo desigual. Entonces eso significaba que los maridos podían participar de ciertos o determinados actos religiosos de sus mujeres no cristianos, ¿no? O al inverso. Entonces comienza a haber una mezcla entre unos y otros. Comenzamos a estar en una parte afuera y otra parte adentro. Y podíamos compartir realmente ciertos o determinados aspectos que eran parte de la iglesia y otros que no lo eran. A poder comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer
fornicación. Entonces aquí había esto, lo mismo, el mismo contexto de esa idolatría y de ese emparentar con el Estado, emparentar con una sociedad que no era digna realmente de ser parte de la iglesia. Juan estaba muy preocupado entonces por la idolatría de este pueblo. La herejía, igual. Aquí sí retenían la doctrina de los nicolaitas, lo que él aborrecía, mientras que la iglesia de Éfeso rechazaba la doctrina. Aquí no tenía tanto malo como lo hacían aquellos otros, ¿no? Y nos hace pensar, o podíamos nosotros pensar, de que realmente el discernimiento espiritual no era tan fuerte o poderoso como la primera iglesia. Aquí ya veníamos decayendo en la enseñanza como tal. Bueno, ya habían conductas inmorales, perversas, un grupo libertino, realmente que ya había entrado a la iglesia y enseñaba esas doctrinas. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, no contra la iglesia, contra ellos. Contra ellos significa contra estos que enseñan cosas que no son. Contra ellos voy a pelear. Vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. Con la palabra. Los vamos a descubrir con la palabra. Bueno, este es el último. El que tiene vida, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza va a dar de comer el maná escondido y una piedrecita blanca. El maná es Cristo. El maná es Cristo aquí. Así como Dios dio maná en el desierto a su pueblo, el pan del cielo aquí es Cristo mismo. Él nos va a dar a Cristo en nuestras vidas. El verdadero alimento espiritual es Él. Eso es lo que nos va a dar. En las cosas antiguas se usaban unas piedras blancas y unas piedras negras para registrar los veredictos de los jueces, negro para la condenación y blanco para la absolución. Es una alegoría, es un simbolismo, es una forma de decir, al que venza le voy a dar un galardón. Ese galardón, ese premio, ese reconocimiento, va a ser una piedrecita blanca como la que ustedes conocen que dan los jueces en sus veredictos. Ahí va a estar escrito un nombre, un nuevo nombre. Ese nuevo nombre será el nuestro dentro del reino de Dios. Bueno, en resumen es exactamente el mismo que vimos al principio y hace entonces el resumen, el cuadro de las iglesias, ¿no? Su significado, su fecha, su periodo histórico, cómo se presenta él a cada iglesia, utilizando una alegoría por el contexto de la ciudad en que vivían y las condiciones en que vivían, su reconocimiento, su queja, su exhortación, su advertencia a cada una y la promesa. Bueno, yo quiero agradecerles el tiempo. Amén. Pero quiero agradecerles el tiempo. Y para terminar, solo quiero dejarles un video, es un videito muy corto que quiero que vean, ¿no? Es otra forma en la que Jesús también envía un mensaje a la iglesia, a nosotros, a cada uno. Así es de que, si bien es cierto, Él escribió las 7 cartas a cada una de las iglesias, también ha venido dictando muchas cartas a nuestros días. Así es de que yo lo voy a dejar aquí. Muchas gracias, y para terminar, solo quiero que vean este videito y solo, pues, veamos lo que dice ahí. Gracias. Amén. Amén. Simplemente escucha, perdona si
Gracias, Señor, por este estudio de la palabra del Señor que hemos recibido una vez más. Amén. Amén. Que por favor no la ponga de pie.